Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Para esta situación voy a compartir la pantalla respecto a la unidad número 3. Me dicen por favor si se ve mi pantalla compartida. ¿Se observa? Sí. Hola, buenas noches, sí, perfectamente. Muy bien. Vamos a dar inicio mientras los demás participantes van a ir ingresando. Bien, el día de hoy vamos a ver justamente lo que es la parte de la unidad 3, apuntes respecto a el paradigma dialéctico materialista, uno de los autores muy fundamentales. Vamos a hablar especialmente de Karl Marx y algunos aportes más de Jürgen Habermas, como también dentro de esta se toma en cuenta Friedrich Engels. Para esto vamos a tomar en cuenta justamente como uno de los objetivos importantes, revisar justamente algunos criterios básicos del paradigma dialéctico. Paradigma dialéctico en el sentido justamente en ver desde una nueva perspectiva en base a un tipo de enfoque de investigación cualitativa. Segundo, establecer la contribución del paradigma, ¿no? ¿Cuáles son justamente esos aportes esenciales dentro de la investigación en la educación superior, ¿no? Por sobre todo? Y tercero, identificar justamente aquellos fundamentos del paradigma dialéctico materialista. Para esta situación voy a compartirles la pantalla. Me dicen si se observa mi diapositiva. ¿Sí? ¿Se observa? Perfectamente. Bien. Entonces vamos a dar inicio al paradigma. Bueno, hablamos del materialismo dialéctico. Un primer punto y otro segundo punto esencial es justamente tomar en cuenta el materialismo histórico. Karl Marx, justamente uno de los pensadores y justamente filósofo en este caso, especialista netamente dentro de este nuevo paradigma, toma en cuenta algunos elementos fundamentales. El materialismo dialéctico, justamente la naturaleza de la negación de esta idea absoluta y que justamente proyecta ser su ser en el espíritu. Para decir, lo único real es la naturaleza del contexto en el que el sujeto se encuentra, en este caso, obviamente, en base a ciertas cualidades, capacidades existenciales dentro de el mismo, y que a partir de estas justamente se toman en cuenta algunas leyes fundamentales. Y por sobre todo también más adelante toma en cuenta Karl Marx desde esa parte, desde la economía misma, cómo toma en cuenta desde la plusvalía y la economía tomada en cuenta en ese mismo transcurso de evolución. La filosofía crítica de Marx también toma en cuenta el materialismo mismo como una actividad revolucionaria por sobre todo y que trata de explicar una teoría a partir de la práctica en sí. Y ese concepto de alienación en Marx es justamente lo esencial, es decir, el ser humano es el trabajo mismo, pero en un sistema capitalista. Y este sistema justamente toma y engrana justamente lo que es el trabajador y el trabajo correspondiente en la acción misma de la producción. Y la crítica a la sociedad capitalista, es decir, la propiedad privada, visto justamente como medios de producción, que es la principal característica del capitalismo y que lleva justamente a su fin. En este sentido, el materialismo histórico también lo toma en cuenta como aquellas relaciones de producción, que son justamente el motor de la historia y no el espíritu en sí. Para Marx y Engels, el conocimiento no suponía justamente ser un idealismo. Por esta esencia, tomamos en cuenta algunos elementos importantes, que son los siguientes. La filosofía marxista va en base a las condiciones económicas sociopolíticas, en base a las fuentes teóricas y algunos fundamentos ofrecidos dentro de las ciencias naturales, sobre todo las leyes justamente de la conservación y de transformación de la energía y la creación de la teoría de la evolución. Como fuentes teóricas tomamos en cuenta la filosofía clásica alemana, la dialéctica idealista de Hegel y el materialismo de Feuerbach. Condiciones importantes dentro de la economía sociopolítica, algunos desarrollos importantes desde el capitalismo y el surgimiento de la lucha, en este caso, de clases del proletariado. Tanto Marx como Friedrich Engels se han podido sintetizar desde la práctica del desarrollo social y descubrimientos científicos que crearon justamente el materialismo dialéctico e histórico,
Entonces, la ciencia de las leyes más generales se desarrolla justamente a partir de el contexto natural, la sociedad y el pensar en sí. Tomamos en cuenta para esta parte como características los aportes de Lenin en el desarrollo mismo, en el que se ha podido tomar en cuenta la filosofía misma de la materia, una definición, y a partir de argumentos de objetividad del movimiento como espacio y tiempo, que en ese entonces se ha podido concretar en base a algunas doctrinas y leyes por esencia. Vale decir, también elaboró, ¿no?, la teoría del conocimiento y que esta misma ha sido sintetizada filosóficamente en los descubrimientos de las ciencias naturales a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, de ciencias naturales tomamos en cuenta justamente que hoy en la actualidad tanto la física, química, matemática, lo que es justamente en la actualidad la informática, por sobre todo dentro de la tecnología misma, involucra la investigación científica en relación a nuevas aplicaciones, en relación a nuevas plataformas, en relación a aquella tecnología que pueda coadyuvar al investigador. Cuando realizamos justamente desde un enfoque netamente cualitativo dentro de la investigación, utilizamos algunos paquetes estadísticos, como por ejemplo el Atlas T. Si vemos desde una perspectiva cuantitativa, podemos ir utilizando paquetes estadísticos como el SPS, el Stata, el Excel, que nos da justamente, es una herramienta muy importante para poder realizar el análisis estadístico dentro de una determinada investigación que se vaya a priorizar. Por lo cual, la teoría de Marx es justamente que se enfoca a lo que es justamente algo acabado y también intangible. No estamos convencidos, por el contrario, ¿no?, que toman en cuenta justamente algunas direcciones importantes dentro de desde la misma filosofía y evidentemente a partir de la metodología misma de investigación. Tomamos en cuenta en estas características importantes el materialismo, ¿qué es lo primario en sí? Es decir, la única propiedad que de la materia es la de ser una realidad objetiva. El enfoque netamente cuantitativo al hacer el uso de métodos en este caso de análisis, síntesis, deducción, el método hipotético deductivo, a diferencia del cualitativo con los métodos etnográficos, de comparativos, historias de vida y entre otros, son justamente dos pilares fundamentales que son en contrapuestas en realidad, ya que la objetividad corresponde justamente a aquella cuantificación, aquella demostración matemática en sí a partir del uso de implementación de test, ya sean test cognitivos, de inteligencia, de psicológicos y entre otros que están justamente validados y confiabilizados en base a ciertas aplicaciones y coeficientes dentro de lo que es justamente, como por ejemplo las correlaciones de Pearson, la lineal, o de Spearman, o de Kendall, o bien el alfa de Cronbach, para ver la confiabilidad de determinado instrumento. Ese instrumento de manera objetiva recolecta los datos importantes a partir de la implementación misma del instrumento y obviamente a partir de una prueba piloto. Pero la existencia de la materia no depende de la sensación, la materia es lo primario, la sensación, el pensamiento y la conciencia son justamente el producto de la materia. Concretamente, la materia es la realidad objetiva que existe independientemente de la conciencia humana y que está reflejada por esta misma. Vale decir, nuestra realidad objetiva como investigadores tomamos en cuenta justamente el contexto natural, pero hay muchas situaciones de este tipo de enfoque cualitativo en el que se debe de identificar, no solamente de manera objetiva, sino de manera, es más subjetiva en realidad, ¿no? Tienen distintas bondades en relación a la investigación cualitativa, en realizar justamente la implementación misma de algunos métodos, técnicas, instrumentos, en los cuales se van desarrollando, como ser la observación participante, como es justamente las entrevistas en profundidad, ¿no?, para poder recolectar algunos datos, para poder justamente decodificar, vale decir, ver y determinar justamente el significado de ciertas terminologías en un ámbito o contexto natural.
Entonces, la materia es lo que actualmente va tomando en cuenta justamente desde nuestros órganos sensoriales y que las sensaciones justamente a partir de la observación de la realidad. De manera, y esta observación obviamente debe ser justamente aquella, ¿no? Que es una observación dirigida, controlada por sobre todo, en base a ciertas características, en base a poder justamente eh, especificar, ¿no? Es decir, el contexto mismo, o si estamos realizando una observación misma dentro de un determinado grupo, ¿no? Puede ser un conjunto de personas en los cuales se ven todas las distintas y diferentes características y cualidades que tienen las personas. Entonces, tomar en cuenta esto es justamente realizar una investigación netamente cualitativa y que perdura tiempo en realidad. Algunas cualidades también del materialismo dialéctico toma en cuenta el movimiento. Para decir, toda materia es en constante, ¿no? Movimiento. No hay materia sin movimiento ni movimiento sin materia, que son justamente algunos de los soportes y principios de esta cognición. Engels menciona que la materia sin movimiento es tan inconcebible como movimiento sin materia. Por eso el movimiento es tan increable y tan indestructible como la propia materia bajo este pensamiento. Ahora, veamos, hablando justamente de las ciencias naturales, espacio-tiempo, formas de existencia a partir de las leyes de la física, el espacio justamente toma en cuenta la propiedad universal de los cuerpos materiales y que obviamente, evidentemente, toma una extensión por cierto determinado lugar, es decir, en el espacio justamente va tomando en cuenta la coexistencia de objetos y fenómenos a nivel tridimensional y la reversibilidad justamente de la capacidad de moverse en sentido directo e inverso a esta. Con respecto al tiempo, la propiedad universal de los procesos materiales que posee la duración está justamente, es la sucesión consecutiva de los objetos y fenómenos de manera unidimensional y que es irreversible en este caso, ¿no? Vale decir, la capacidad de moverse en un solo sentido del pasado al futuro. Y que hoy en la actualidad grandes científicos también ven justamente, ¿no? Cómo poder ir avanzando más allá, cómo poder justamente ir en viaje al futuro, es justamente alguna de las perspectivas que también la ciencia misma y la tecnología van en ese auge mismo de en relación a poder concretarlos y que probablemente de aquí a unos años, probablemente ya podamos ya observar justamente, ¿no? O bien hacer retroceso en el pasado. Pero las formas fundamentales, ¿no? De todo ser es justamente el espacio y tiempo. El ser humano, justamente como sujeto, se encuentra en un espacio tridimensional y se basa justamente al tiempo en el que va tomando en cuenta algunas experiencias vividas que a partir de esa justamente van construyendo justamente nuevas formas, nuevas alternativas y propuestas para no poder justamente tomar en cuenta o probablemente no decaer en ciertas situaciones o problemáticas. Otro elemento fundamental es la conciencia. Como investigadores, la conciencia es una imagen subjetiva del mundo objetivo. Y la aparición y el funcionamiento justamente corresponde que de la conciencia está justamente unida al modo más estrecho de la adquisición del conocimiento, en este caso en el ser humano. Pues la conciencia es imposible sin la actitud cognoscitiva del hombre y la mujer ante el mundo objetivo. ¿Cuáles son los elementos de la conciencia? La conciencia en uno mismo, saber, tenemos las emociones, la voluntad, el subconsciente en este caso, y más aún, por sobre todo, en cómo tomar en cuenta desde las propias inteligencias, como Howard Gardner lo mencionaba, inteligencias múltiples. Cómo nosotros a partir de la toma de conciencia podemos justamente especializarnos, estructurar y potenciar por sobre todo ciertas capacidades, ciertos elementos, ¿no? Toman en cuenta justamente las inteligencias múltiples. Bueno, también tomamos en cuenta desde la estructura misma del materialismo dialéctico, leyes y categorías. La ley de unidad de lucha justamente que corresponde aquellas
que han sido comprobadas, ¿no es cierto? La ley general de la gravedad, por ejemplo, ¿no? Es una de las leyes fundamentales que corresponde justamente en coeficiente, ¿no es cierto? Y que ese valor, ese dato ha sido, no es necesario en realidad, ¿no? Leyes visto desde una perspectiva o haciendo una analogía con axiomas. No olvidemos que los axiomas son justamente aquella proposición que no se requiere ser demostrada y que se lo toma en cuenta verdadera, evidente. Ley del paso de los cambios cuantitativos en cambios cualitativos y viceversa. Evidentemente hoy en día y desde de tiempos pasados, grandes filósofos han podido contrastar, demostrar, por sobre todo, algunos elementos fundamentales, ¿no? Dentro de las distintas disciplinas, en este caso, ya sea la estadística, la física, la química, la matemática, la administración, la economía, la psicología y entre otros, y que a partir de ciertas leyes en cada una de estas disciplinas, hasta hoy en la actualidad van evolucionando, por sobre todo, van mejorando más aún, ¿no es cierto? Como por ejemplo, se ha tomado en cuenta lo que realizaban justamente el estudio del espacio, del estudio mismo, ¿no? De la teoría cuántica de Albert Einstein y cómo a partir de otros físicos han podido contrastar y demostrar algunos elementos importantes que no necesariamente la ecuación fundamental podría tomar en cuenta como una ley, sino que también puede ser una propiedad esencial o un punto de partida y ver a partir de nuevas proposiciones en realidad, nuevas leyes en sí, ¿no? De la física. Nuevas leyes también como en la química, leyes que también se toman en cuenta a partir de los principios desde la ética, la moral, que son justamente fundamentales para todo ser humano. Categorías los tomamos en cuenta desde lo único, lo particular o lo general. Tomamos en cuenta causa y efecto bajo esa dirección, en este caso unidireccional, la causalidad y casualidad, el contenido y la forma, la esencia y el fenómeno, y la posibilidad de ocurrencia y la realidad misma de manera concreta. Entonces, las categorías toman en cuenta justamente estos elementos fundamentales dentro del mismo paradigma dialéctico. Tomamos en cuenta ley de la unidad y lucha de contrarios, para decir la relación, concatenación en sí entre los contrarios en que estos justamente afirman y niegan mutuamente. Es decir, la lucha entre ellos sirve de fuerza motriz de origen del desarrollo. Bueno, el mundo se desarrolla no a consecuencia de causas externas a él, sino en virtud justamente de las propias leyes y las leyes del movimiento, como por ejemplo de la materia misma, toman en cuenta en base a demostraciones en contradicción y confrontación de términos antagónicos, la contradicción que es justamente el motor del desarrollo, como Lenin lo calificaba, contradicciones como el núcleo de la dialéctica. Por tanto, la producción se transforma en un acto social. El cambio, la apropiación sigue siendo individual. El producto social es apropiado para el capitalista individual, contradicción principal de la que se derivan todas las demás contradicciones en las que se mueve la misma sociedad actual, es uno de los pensamientos de Engels. Ley del paso de los cambios cuantitativos a los cualitativos. El cambio cualitativo surge justamente a partir del cambio consistente en la desaparición de un objeto existente o el surgimiento de un nuevo objeto. Y esta acumulación de elementos cuantitativos, vale decir, en relación a números y cantidad, da lugar justamente a provocar un salto cualitativo de la calidad. Entonces, la concepción dialéctica respecto a la evolución prepara la revolución y la revolución remata justamente la evolución y ofrece campo de nueva evolución. Es así que la evolución son justamente cambios cuantitativos en el desarrollo social y la revolución son cambios cualitativos en la orientación del desarrollo de la sociedad, de manera progresiva en este caso. Entonces, el propio capitalismo justamente él mismo crea los elementos del nuevo régimen y al propio tiempo, sino que también se produce un salto y de elementos sueltos en nada y esto cambia justamente un estado general de las cosas.
La ley de la negación de la negación. La negación es un factor inevitable y regular en todo el desarrollo, pero sin ese factor la negación no podría surgir de nada nuevo en sí. Y esa afirmación lleva implícita la su negación. Negar en dialéctica no consiste lisa y llanamente en decir no, en declarar que una cosa no existe o en destruirla caprichosamente. El simple hecho de que cada generación posterior se encuentre con fuerzas productivas en la generación precedente, que sirven también como la materia prima de la nueva producción y que crea en la historia de los hombres una conexión de la historia de la humanidad, como menciona en el pensamiento de Karl Marx. Las categorías son conceptos más generales que reflejan nexos y propiedades. Propiedades justamente en cada una de las disciplinas, ¿no? Y la relación esencial de objetos y fenómenos que se suscitan, que surgen, que emergen justamente a partir de la sociedad, en el que se va justamente dinamizando en relación a la interacción entre sujetos. Es necesario también mencionar que las categorías, al igual que todos los conceptos en general, están extraídas de la experiencia y esto se constituye en una realidad material. Por lo tanto, todas las categorías opuestas se condicionan mutuamente y su oposición no es absoluta, sino es relativa. Ahí tenemos justamente desde lo particular a lo general, ¿no? Tenemos el método inductivo, el método deductivo, causa y efecto dentro de una investigación misma de relación unidireccional y que desde la lógica se lo conoce justamente la propiedad o la ley condicional, ¿no? P implica Q, donde P es justamente causa y Q es el efecto correspondiente. Necesidad particular en este caso. Contenido y forma, esencia y fenómeno, posibilidad y realidad. Son justamente categorías importantes. Y para esto existe la teoría del conocimiento. ¿Qué es la teoría del conocimiento? Es el conjunto de opiniones y doctrinas que dan respuesta a los interrogantes que se abren a ante la actitud de la conciencia hacia el mundo material. Para decir, el proceso del conocimiento comprende elementos esenciales que son los objetos del conocimiento, la actividad instrumental con el objeto, que es la práctica, y los conocimientos surgidos, como reflejan las propiedades y particularidades de los objetos revelados, como obviamente como un resultado de determinada actividad. Por lo tanto, la base del conocimiento del mundo exterior es la actividad instrumental en la aplicación a los objetos efectuada por el hombre con la ayuda de instrumentos de trabajo. Dentro de la investigación, nosotros tomamos en cuenta justamente los instrumentos de investigación desde una perspectiva cuantitativa, cualitativa. Tomamos en cuenta justamente el conjunto de métodos como también las técnicas correspondientes a estas, en el que el investigador nos toma en cuenta al realizar, indagar justamente cierta temática correspondiente. Materialismo histórico, a diferencia del materialismo dialéctico. El histórico es un estudio de las leyes más generales del desarrollo mismo de la sociedad. Es esa teoría sociológica general del marxismo, es ese método de conocimiento de fenómenos sociales. El materialismo histórico es parte inseparable de la filosofía marxista, por lo que se puede mencionar que se pudo surgir únicamente a partir de determinadas premisas sociales y teóricas. Las premisas justamente son aquellas que toman en cuenta como proposiciones simples, como existen también proposiciones compuestas. Haciendo una analogía justamente con lenguaje, podemos mencionar una oración simple y una oración compuesta, ¿no es cierto? Y las premisas son esas proposiciones que corresponden a ciertas propiedades, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la ley la ley condicional, la ley bicondicional, si hablamos desde la lógica misma, ¿no? La lógica formal. Tenemos las leyes justamente, ¿no? Que toman en cuenta para ciertas demostraciones en base a una lógica formal en sí, ¿no? Y de manera netamente teórica, por sobre todo. Pero estas leyes generales toman en cuenta justamente de experiencias que ya se han realizado, que ya se han demostrado. Es así que el materialismo histórico de Marx
Es una conquista inmensa del pensamiento de científico. Al caos de y la arbitrariedad justamente toma en cuenta hasta entonces justamente concepciones importantes desde la historia y que estas justamente se van replegando en base a la que es justamente a los periodos y las épocas que se han sido suscitadas. Pues el materialismo histórico desarrolla una teoría de formaciones socioeconómicas como una actividad en la sociedad y que ha ofrecido definición de las clases que en ese entonces tomaban en cuenta justamente a partir de grupos en este caso. Elaborado en todos los aspectos de la teoría de la revolución socialista y ha concretado justamente la doctrina del Estado y la dictadura del proletariado. El materialismo histórico determina también la formación socioeconómica, ¿no? Tenemos ahí las relaciones ideológicas en una sociedad, concepciones y teorías en el ámbito de las políticas, en el ámbito de leyes jurídicas, morales, estéticas, filosóficas, religiosas, entre otras. En realidad, las instituciones y organizaciones correspondientes a estas concepciones, el Estado, los partidos, las organizaciones sociales y entre otros, son tomados en cuenta bajo esta formación misma. Aquel conjunto de relaciones de producción dominantes en la sociedad de las relaciones entre hombres y mujeres en el proceso de producción. Las fuerzas de producción toman en cuenta justamente medios concretados de la sociedad y los hombres y mujeres que las manejan, y que esto obviamente influye en la producción social de la vida, de la misma familia y de la sociedad por sobre todo, que toma en cuenta justamente ese conjunto de relaciones de producción de forma estructurada y económica de la sociedad, sobre la base que toma en cuenta en el modo de producción, la estructura social de la sociedad, la organización política de la sociedad, vida espiritual de la sociedad. Ahí tenemos el modo de producción, como podemos ver en materialismo histórico, desde el comunismo primitivo, del esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, ¿no?, al socialismo. Estructuras sociales de tribus, pueblos, naciones, clases sociales. La organización misma de Estado, organización en este caso, de políticas económicas, ideológicas de las distintas clases sociales. Desde la vida espiritual, la conciencia, la política jurídica, la moral, la implementación misma desde esta misma, obviamente a partir de la ética, la estética, la filosofía científica y religiosa. El modo de producción de vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general, como lo menciona Karl Marx. Las clases. Tomamos en cuenta que las clases son grandes grupos humanos que se distinguen por el papel que juega en la organización dentro de la sociedad misma de trabajo en relación a los medios de producción, los modos y las proposiciones que perciben una parte de la riqueza social. Tomamos en cuenta la existencia de clases, solo va unida a determinadas fases históricas. La lucha de clases que conduce necesariamente a la dictadura del proletariado, y esa dictadura no es más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases. Por tanto, las clases son grupos humanos, uno de los cuales puede apropiarse del trabajo de otro para poder ocupar diferentes puestos de trabajo en un determinado régimen para una determinada economía que se requiera. La estructura social de clase, y hablamos de la lucha de clases del proletariado. Estructuras sociales desde el esclavismo, feudalismo, capitalismo. Esclavismo, esclavistas y esclavos, donde tomamos en cuenta el feudalismo, se podía observar terratenientes, campesinos, los siervos y entre otros, el capitalismo, la burguesía y el proletariado, que son justamente estructuras desde la historia misma y que a partir de la lucha de clases toma en cuenta una lucha económica, política e ideológica. Económica en relación a la elevación misma de los salarios, la reducción de horas de trabajo y mejoras de condiciones y por sobre todo la calidad misma que debe tomarse en cuenta hoy, hasta hoy en la actualidad. La lucha política contra la burguesía por los derechos, la libertad, aspectos democráticos, participación y entre otros. Una lucha ideológica contra la opresión espiritual, cultural, científica, por el conocimiento y por sobre todo el avance científico. Fue precisamente Marx el primero que descubrió la gran ley que rige la marcha de la historia, y la ley según
la cual toda lucha de las luchas históricas no son en realidad más que esa expresión de la lucha entre las clases sociales y que la existencia y por lo tanto también los choques de clases sociales, en el caso que están condicionadas por el grado de su producción y cambio en el marco económico. Tomamos en cuenta la conciencia social, una conciencia social que determina justamente y que esa debe de influir justamente a partir de la conciencia social, la incidencia misma en el ser social. En este caso tomamos en cuenta que no es la conciencia la que determina la vida, sino que la vida es la que determina la conciencia. Son aportes de Karl Marx y Friedrich Engels, aportes importantes para el materialismo histórico. Bien, hasta ahí hay una primera parte. Antes de terminar la diapositiva, tenemos 2 minutos. Por favor, van a volver a ingresar en el mismo link. Si se corta, vuelven al mismo link. Bueno, les voy a mostrar, no sé si tengo un poco más de tiempo. En el mismo documento. Ahí está. Sí, se ve. A ver, de manera más concreta, tengo 2 minutos. Este paradigma, el materialismo dialéctico, es un paradigma que se basa desde una visión histórica. Tiene una visión entre la interacción entre el objeto y el sujeto. También es llamado paradigma crítico. Autores como Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Ilich, Lenin, Ludwig Andreas Feuerbach, autores influyentes, importantes en esto. ¿Para qué nos sirve entonces este paradigma? Es útil para comprender la misma naturaleza de la investigación educativa y ponerlo en la práctica. Utiliza métodos como el teórico, empírico, experimental, matemático y estadístico, así como ambos el método cuantitativo y cualitativo. Tenemos a Marx, uno de los autores fundamentales, como lo hemos mencionado, que nació en Trevesi, Prusia Occidental, en el año 1818, fue pensador gran, socialista, activista, revolucionario, que basa justamente en tomar en cuenta diferentes campos del pensamiento de la filosofía, la historia, la ciencia política, sociología y economía. Friedrich Engels es el padre del socialismo científico, del comunismo moderno, el del marxismo y también del materialismo histórico. Friedrich Engels, vamos en cuenta justamente un gran pensador, economista, político y revolucionario alemán, en el que se ha iniciado justamente con artículos literarios y filosóficos, intereses importantes dentro de las ciencias físicas, matemática, antropología, la lingüística y entre otros. Algunos aportes también de Lenin, toman en cuenta justamente, conocido también dentro de una familia de intelectuales, en este caso rusa, político revolucionario, teórico comunista, líder del sector que toma en cuenta desde el Partido Obrero Socialdemócrata. Tomamos en cuenta también como uno de los 3 campos principales desde el materialismo histórico dialéctico, la economía y doctrinas políticas en esencia. Bueno, ahí quedamos en